Profes, de nuevo, saludo cordial, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta sesión de formación. Hoy pues vamos a tocar unos temas avanzados de creación de banco de preguntas. También vamos a mirar algunos aspectos relacionados con backups, copias de seguridad. Pero antes de darle la palabra aquí a nuestro conferencista principal, que es el ingeniero Jorge Rodríguez, pues vamos a hacer una mención de algunos tipos de preguntas. Vamos a mirar muy rápidamente algunos tipos de preguntas que son diferentes a los tradicionales. Bueno, aquí en sesiones previas hemos dicho que, eh, pues que deberíamos pensar siempre en actividades que promuevan el aprendizaje significativo y para eso pues están principalmente las didácticas activas, que se pueden volcar principalmente en las actividades tipo tarea. Entonces allí en las actividades tipo tarea es posible diseñar eh, pues actividades de análisis de casos, a actividades de tipo aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en investigaciones. Bueno, hay diferentes. El TEC de Monterrey, digamos que nos recomienda muchísimas alternativas para el diseño de actividades de este orden y que cada vez vayamos de pronto relegando un poco el tema del cuestionario, porque es que el cuestionario privilegia principalmente el uso de la memoria. Ahora, ¿cuándo aplaudimos el diseño de preguntas tipo o de actividades tipo cuestionario? Cuando las preguntas, digamos que atienden a diferentes estilos, por ejemplo, de preguntas argumentativas, interpretativas, propositivas y que estén eventualmente también en un contexto. Cuando la pregunta está bien contextualizada, está bien situada, eh, por lo menos el enunciado, y a partir de él se pueden hacer varias preguntas, pues digamos que aplaudimos mucho este tipo de diseño de cuestionario, ¿cierto? Para no caer de pronto en ese tipo de preguntas en donde solamente se privilegia la memoria, ¿sí? Porque no sería recomendable. Aún así, el cuestionario para nosotros sigue teniendo, digamos, una relevancia que recomendamos de pronto que no tenga el peso principal del corte, que tenga un peso porcentual o un peso ponderado más pequeño que otras actividades principales, ¿cierto? Entonces un 10%, un 15% está bien para un cuestionario. Y privilegiar otro tipo de actividades donde se puedan desarrollar competencias eh, en otro tipo de estrategias didácticas. Entonces voy a compartir por acá la pantalla y vamos a mirar por aquí esta aula que nos encontramos. Es una aula que ya habíamos trabajado en otra ocasión y es una aula de pruebas que trabajamos por ahí en el 2022 con unos tipos de preguntas. Entonces, vamos a ir a verificar, digamos, o a revisar lo que se llama el banco de preguntas. Ese banco de preguntas, pues, es fundamental. Ayer el ingeniero Jorge eh, presentaba dos elementos, ¿no? Presentaba primero la actividad cuestionario, que él, pues, muy sabiamente llama como el cascarón, ¿cierto? Es como la carcasa, como la cubierta dentro de la que vamos a meter las preguntas. En ese cascarón, pues, es posible hacer una temporalización, hacer, digamos, unas configuraciones básicas, pero ese cascarón o ese cuestionario sin las preguntas, pues no es muy importante. Por eso, digamos, también hay que entrar a analizar lo que se llama el banco de preguntas. Entonces, el banco de preguntas es como mi base de datos de preguntas, desde la cual yo importo las preguntas que allí a bien tenga diseñar y las pongo en el cuestionario. Entonces, para recordar cómo acceder al banco de preguntas, vamos aquí a esta barra que es después del nombre del aula, ¿cierto? Aquí el nombre, en este caso, es Aula de Pruebas 2022, y en la parte superior hay una opción que es Más. Entonces, en Más, yo vengo y selecciono el banco de preguntas, y allí, pues, voy a encontrar las diferentes categorías. En este caso, si ustedes se dan cuenta, ya hay diseñadas unas categorías o están creadas unas categorías. Existen, digamos, al menos visibles, en primer lugar, una categoría que se llama primer corte, una segunda categoría que se llama segundo corte y una tercer corte. En este caso, pues fueron creadas de esa manera, pero ustedes también podrían crearlas
como lo mencionaba el ingeniero Jorge, por áreas, ¿cierto? O, por ejemplo, crear una categoría corte y dentro de esa categoría corte, primer corte, por ejemplo, diseñar preguntas básicas o preguntas intermedias o preguntas de nivel avanzado, ¿cierto? Eso pues depende del gusto y depende un poco de la estrategia que vaya a llevar a cabo el profesor, ¿cierto? Recordemos que el tema de las categorías pues es algo muy similar a lo que vendría a ser como como el explorador de Windows, ¿no? Más o menos, ¿no? Explorador de archivos. Explorador de archivos, perdón. El explorador de archivos, digamos, es una aplicación que muestra jerárquicamente unas carpetas, subcarpetas. Entonces, es muy similar lo que ocurre en este caso con el banco de preguntas. Vamos a ir a mirar una categoría que habíamos creado por allí, este nivel. Aquí una subcategoría, si se dan cuenta, habíamos creado en el tercer corte 3 subcategorías. Una que se llama nivel básico, otra nivel medio, otra nivel superior y nivel complejo. Esto es básicamente a gusto de quien hizo el ejercicio. Ustedes pueden hacerlo con el criterio que mejor les parezca, pues, para organizar la información y las preguntas. Vamos a abrir estas, que se llaman nivel complejo. Hay 8 preguntas. Bueno, puede que no lo sean tanto, ¿no? En realidad lo hicimos más como un ejercicio. Y vamos a mostrar otros tipos de preguntas diferentes a los de selección múltiple con única respuesta, que son los que más se usan. Ahorita, después de esta presentación, le vamos a hacer la palabra al ingeniero Jorge, quien nos va de pronto a presentar la secuencia de pasos para la creación de una pregunta. ¿Sí? Vamos a crear una pregunta desde cero con, digamos, con el estilo o con el tipo de pregunta, selección múltiple con única respuesta. Entonces, fíjense que aquí hay varios tipos de preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, está esta que se llama arrastrar y soltar sobre una imagen. Yo se las voy a presentar, digamos, como alternativas que eventualmente ustedes pueden utilizar dependiendo de su área disciplinar, dependiendo de su asignatura y que eventualmente pueden utilizar. No necesariamente tiene que ser este tipo de preguntas, simplemente mostrarles otras alternativas que hay aparte de la selección múltiple con única respuesta. Entonces, fíjense que aquí vemos al lado del nombre de la pregunta, vemos que hay, bueno, está la opción de edición de la pregunta, pero adicionalmente está la posibilidad de una vista previa. Eso es lo que vamos a hacer en primera instancia. Vamos a mostrar la vista previa de esa pregunta, que es arrastrar y soltar sobre una imagen. ¿Sí? Arrastrar y soltar sobre una imagen. Entonces, vamos a ver de qué se trata. En este caso fue un ejemplo que hicimos de ubicar de pronto geográficamente los nombres de unos países en un mapa de Europa. Pero esto también podría tener otro tipo de funcionalidad con, por ejemplo, qué sé yo, una máquina o un diagrama de flujo o un proceso, ¿cierto? Podría tener, digamos, ese tipo de utilidad. Entonces yo puedo, o el estudiante, el usuario, pues puede sencillamente arrastrar, ¿cierto? Arrastrar estos cuadritos y ubicarlos donde corresponde, digamos como una pregunta, ¿Qué ¿cierto? pasa si la ubica mal? ¿No, no Bueno, dice nada? hagamos el ejercicio de no ubicarla correctamente. Entonces, por ejemplo, aquí pongamos Alemania y aquí Ah, ya. pongamos Inglaterra. Entonces aquí le decimos entregar y terminar y seguramente nos va a sacar algún tipo de avisito. A ver, miremos por acá. No, no nos dejó Cero, ver. se puntúa como 0/1. Bueno, en otra versión sí nos dejaba ver, ¿no? Nos dejaba ver. Opciones de vista previa. A ver, ¿dónde Despliegue la está? primera pestaña abajo, abajo, abajo. Ahí. Opciones de Ok, vista. aquí. Listo. Siempre la última retro. Ah, no. Se puntúa como 1. Sí, no nos está dejando ver en este momento. Bueno, Ahí. aquí era en entregar y terminar. Era donde, Sí, a ver, comenzar de y se nuevo. puntúa como 0/1. A ver, Ahora colóquelas todas bien para ver si le pone 1, porque España. de pronto no permite calificar parcialmente, como una de selección múltiple con múltiples respuestas, que sí puede tener varias opciones válidas. Voy a decirle aquí entregar y terminar, que era donde nos dejaba ver anteriormente. No, 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 no nos está no, es solo dejando de ver. vista previa, mejor Sí, dicho. sí. Sí, antes nos permitía ver, digamos, y daba, digamos, la retroalimentación o hacía una corrección y nos Y si mostraba. le dice guardar, dele guardar ahí. Ah, pero eso cuando se edita será. Sí, no, No, no ve que está aquí no bien. lo está dejando hacer. Bueno, digamos que, a ver si yo puedo volver a la, Sí, ahí está. No, sería no, acá. tiene que devolverse. Ay, a ver cómo vuelvo a la aula.
No está, no es la anterior. Editando cuestionario. Primero voy a correr esto por acá. Listo. Editando cuestionario. Ah, No. A ver, cerrar vista previa. Listo. Listo, es acá. ahí ya. Listo. No, es que efectivamente hubo unos pequeños cambios en el entorno. Listo. Entonces estamos viendo aquí las de este nivel complejo. Estamos viendo esa, ya creo que ustedes se dieron una idea. Pues miremos básicamente ¿Cómo cómo se? se edita, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta? Entonces aquí en edición de pregunta, ¿cierto? Vamos a suponer que ya fue creada la pregunta, pero pues en esencia es lo mismo que usted, es el mismo ambiente o el mismo entorno en el que usted va creando la información. Entonces hay un espacio para el nombre de la pregunta, ¿sí? Este fue el nombre que le dimos, arrastrar y soltar sobre una imagen. El Y enunciado. aquí hay un enunciado, pues Creo probablemente que este enunciado puede ser mejor, ¿cierto? Mejor diseñado, mejor. aparecía a la izquierda de la figura, en la parte superior. Ujú. Dice, arrastre y suelte en la zona geográfica correcta el nombre correspondiente. A lo mejor faltan cosas, de pronto hay que ser más elocuente, un poco más instructivo, ¿cierto? Por acá hay un espacio de vista previa, y si ustedes se dan cuenta dice imagen de fondo. Entonces hay un espacio para Sube, llamar o para arrastrar, digamos, una imagen. ahí subió una imagen que se llama Mapa Político Mudo de Europa 600 por 400 Correcto. punto PNG. Este fue el que se subió, exacto, es un archivo que seguramente tenía almacenado. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, ahí está la imagen y aparecen, digamos, unos Los elementos, nombres. ¿cierto? Unos elementos. Entonces vamos a mirar cómo es eso de los elementos arrastrables. Aquí, entonces si ustedes se dan cuenta, hay una serie de elementos arrastrables, son 4 en este caso, entonces se dispusieron 4 elementos, ¿no? Hasta 4. A ver si aquí hay más. ¿Usted Sí, solo aquí escribió el dice, nombre? ya miramos. Entonces dice espacio en blanco para 3 elementos arrastrables más. O sea, yo podría incluir 3 elementos acá adicionales si quisiera. Claro, hay dos opciones y es que yo puedo, por ejemplo, generar o una imagen arrastrable o un texto. ¿Sí? Puede ser una imagen o un texto. En este caso yo que decidí que fuera un texto y entonces aquí en el espacio de texto, esencialmente lo que hice fue poner unos nombres, los nombres que aparecen acá, Si hubiera ¿cierto? seleccionado imagen, había que arrastrar la imagen. Seguramente y nos va a dar la opción de subir imágenes. En este caso el ejercicio lo hice con nombres, ¿cierto? Entonces España, Francia, ¿cierto? Alemania y Inglaterra. Esos fueron los nombres que puse ahí, en ese rótulo, o en esa casillita. Luego aparecen las zonas para soltar, o sea, dónde tenía que soltar esos elementos, Las ¿cierto? coordenadas. Claro, y esas coordenadas yo lo puedo hacer manualmente, ¿cierto? Lo puedo hacer manualmente o lo puedo hacer a través de efectivamente unas coordenadas, como si se tratara de un plano de coordenadas cartesianas, desde la izquierda y desde arriba, con una serie de puntos o de números que yo puedo, digamos, ir modificando. Y para cada zona, por ejemplo, aquí para la zona 1, pues me pide que determine cuál de las palabras o cuál de los textos que yo he ingresado anteriormente son los que debo poner ahí adecuadamente, ¿cierto? Sin embargo, pues este tema de las coordenadas, hasta donde recuerdo, es fácilmente solucionable porque yo puedo moverlos, ¿no? Aquí, miren, aquí los puedo mover. Entonces ya no necesito del ingreso de esos datos o de esas coordenadas. Y entonces sencillamente pues yo puedo modificarlas manualmente sin necesidad de acudir a estas coordenadas, ¿cierto? Eso es principalmente lo que corresponde al diseño de esta actividad, ¿no? Ese tipo de A preguntas. este tipo de preguntas. Este es, digamos, para pensar en la manera de crear esta pregunta, pues es de esa manera, ¿cierto? Tenemos estos dos elementos, la vista previa, digamos que es donde ingresamos la imagen, los elementos arrastrables, que es donde ingresamos pues, las palabras, y las zonas para soltar, que es las áreas o los espacios donde necesitamos que se pongan las palabras. Muy bien. Sí, me devuelvo. Muy bien. Otro tipo Hay de otro, hay otro tipo de pregunta que es esta de arrastrar y soltar marcadores. Esta pregunta o este tipo de pregunta es muy parecido, es muy similar, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos, bueno, a ver primero la vista previa, ¿cierto? Bueno, me disculpan la foto, pero este ejercicio lo hicimos, esto tal vez fue en pandemia y lo hice así pues muy rápidamente. Entonces me disculpan ahí la fotografía, el perrito. Es básicamente también como arrastrar
arrastrar unos elementos, ¿cierto? Puede servir, por ejemplo, para idiomas o para hacer algún tipo de emparejamiento. El perrito y la persona, si quisiera, digamos, hacer un tipo de ejercicio donde asociara imagen con texto, ¿cierto? Cerrar vista previa. Por aquí no me deja ver. Así, aquí está. Entonces, vamos a ver cómo se dicta este Pero tipo de dele preguntas. control y clic. Bueno, Listo. Entonces, miremos aquí muy rápidamente cómo fue la situación. Bueno, aquí también pues está el espacio para el nombre de la pregunta, está el espacio para el enunciado, ¿cierto? Ahí está. Arrastre y suelte el nombre correcto sobre cada elemento de la imagen. Es muy parecido, ¿cierto? Por acá, también, igual que en el caso anterior, nos pide una imagen de fondo, ¿cierto? Entonces, esta imagen de fondo, en este caso es esta que arrastramos seguramente, o que subimos acá. Y nótese que en este caso, a diferencia del anterior, nosotros establecimos como unas áreas geométricas o unas zonas sobre las cuales habría que dejar caer esos nombres. Digamos, unas áreas donde probablemente o de manera muy probable, pues para acertar correctamente o adecuadamente la respuesta a la pregunta, pues pudiéramos arrastrar el texto. Entonces vamos a mirar muy rápidamente aquí los marcadores, ¿cierto? Entonces los marcadores que definimos fueron en texto estas tres palabras: televisor, persona y perro, ¿cierto? Y en zonas para soltar, miremos qué sucedió. Entonces fíjense que aquí primero se definieron unas áreas. Si ustedes se dan cuenta, aquí se nos permite escoger en esta pestaña entre un círculo, un polígono y un rectángulo, ¿sí? Entonces en cada caso, pues yo definí un rectángulo, un círculo y un círculo, que son los que vemos allí, ¿cierto? Y al frente, pues seleccionamos el marcador que ya habíamos definido previamente en la sección anterior. Entonces, en este caso, para el rectángulo definimos que ahí debería caer el televisor, para el círculo, o al menos este primer círculo, la persona, y en el segundo círculo, pues la palabra perro. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay unas coordenadas, ¿cierto? Aquí hay unas coordenadas, pero esas coordenadas también, como ocurrió en el ejemplo anterior, pues se pueden manejar, digamos, como números o como una serie de parámetros, ¿cierto? Aquí seguramente creo que está uno de estos, es el radio, ¿cierto? Pero estas imágenes se pueden, digamos, que procesar de esta forma manualmente. O sea, yo puedo disminuir o aumentar, ¿cierto? O sencillamente modificar las áreas, ¿no? Las áreas que ya había definido. En este caso también puedo hacer el mismo ejercicio, puedo ampliar el área donde va a estar la persona, ¿cierto? La idea es que de pronto no se traslape con la otra, porque si no se presta ahí para error, ¿cierto? Y está la del televisor, ¿cierto? La del televisor, que también la podía mover, y por acá la puedo, digamos, modificar en cuanto al tamaño. Entonces, muy parecida, pero pues digamos ya está como en el gusto de cada profesor o de cada diseñador de la práctica, pues hacer el uso más adecuado, o bien de la primera que vimos, o bien de esta segunda que estábamos trabajando. Bueno, miremos otra muy rápidamente. Yo no me voy a demorar mucho con esto. Esta se llama arrastrar y soltar sobre texto. Entonces, miremos la vista previa. La vista previa, entonces, bueno, los ejemplos que hay, hay que decirlo, pues son ejemplos de la manera en que no se debe hacer una pregunta, porque son preguntas que claramente están privilegiando la memoria, ¿sí? Aquí están diseñadas de forma sencilla como para que se comprenda un poco el ejercicio, pero diseñar preguntas es un arte, ¿cierto? Diseñar preguntas es un arte y demanda tiempo. Entonces, pues en este caso, aquí hay unas frases, ¿cierto? Y hay unas palabras para completar. Entonces, Simón Bolívar nació en Caracas, Cristóbal Colón nació en Génova y Albert Einstein nació en Ulm, en Alemania, ¿cierto? Entonces, ahí está. Ese es el tipo de actividad que tiene que hacer el estudiante. Aquí cerramos la vista previa y nos volvemos a mirar la edición. Entonces, es acá, a ver, en edición. Entonces vamos a mirar la manera en que van a quedar los espacios vacíos. Entonces fíjese que está diseñado el enunciado, y donde van las frases, pues, uy, aquí falta una tilde. Yo soy obsesivo con la ortografía y creo que Cristóbal también sí, tiene tilde, sí. termina en L. Palabra grave. No, Cristóbal, palabra grave. Entonces, y Bolívar también creo, bueno, esto no debía ocurrir.
Bolívar. Listo. Fíjense ustedes que los espacios en blanco están diseñados con unos corchetes, dos corchetes abriendo y dos corchetes cerrando. Y entre cada uno de ellos hay un número, ¿cierto? 1, 2 y 3. Entonces, eso, digamos que es la representación de los espacios en blanco. Fíjense que por acá en opciones tenemos en orden, digamos para la opción 1, si se dan cuenta acá, opción 1, opción 2 y opción 3, pues las palabras que deberían aparecer allí, ¿cierto? Los tres elementos, Caracas, Génova y Ulm, estamos ubicándolos en estos tres elementos. Entonces, es eso básicamente, los espacios en blanco, los espacios a completar con dos corchetes abriendo, dos corchetes cerrando y consecutivamente números indicando el orden en el que se deben mostrar. Uy, ¿qué pasó acá? Aquí no me haría... ¿Te digo salir? A ver si me... Uy, sí me dejó salir bien. Palabras perdidas. Vamos a ver qué es este. Ya no me acuerdo muy bien. Sí, no me voy a extender, no me voy a extender. Voy con dos preguntas más. Vista previa, ¿no? Sí, en vista previa, gracias. Sí, este ejercicio... Ah, bueno, aunque este cambió realmente, porque perdió un poquito el tono de prosa. Antes era un fragmento, era como un párrafo con espacios en blanco, y veo que cambió. O sea, digamos, si ustedes se dan cuenta, es el inicio de 100 años de soledad, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. Entonces, El bueno, a ver qué pasó. despliegue. Sí, aquí. Creo que cambió un poco el diseño de la actividad. Ah, bueno, sí, ahí está. El coronel, ¿no? Entonces, en este caso era el coronel. Aureliano, buen día. Sí, se perdió un poquito, fue la esencia, en esta nueva versión, la esencia del párrafo. El coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo, era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por si mal no estoy, lecho, ¿cierto? Un lecho de piedras pulidas blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas casas o muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Sí, se perdió un poquito la esencia, pero bueno, a lo mejor usted también le puede encontrar algo de utilidad al ejercicio, digamos, así como está presentado. Entonces, este es el de palabras perdidas. Voy aquí con editar pregunta y vamos a mirar más o menos. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior. Los espacios en blanco están, digamos que representados con dos corchetes abriendo, dos corchetes cerrando y entre ellos, pues un número consecutivamente, ¿no? ¿Sí? Dos corchetes abriendo, dos corchetes cerrando y los números ahí. Y fíjense que aquí pasa más o menos lo mismo, ¿no? Opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, que fueron las que se crearon previamente. Y al frente, pues las palabras, ¿cierto? Las palabras que deberían ir ahí. Y ya, pues si ustedes se dan cuenta, cuando está funcionando la pregunta, pues lo que se genera es una pestaña desplegable con las opciones que generamos acá en estas casillas. Bien, vamos con esta pregunta acá, Prime, ya no la recuerdo muy bien. Vamos con emparejamiento y poner en orden, y con esto finalizamos. Emparejamiento. Ahora, ingeniero. ¿Cómo? No, mentiras. Vista previa. Vamos con emparejamiento, vamos a ver la vista previa. Si la conectividad nos deja. Aquí está. Bueno, digamos que tiene parecido con algunas Hay otras. que hacer el enunciado bien claro, ¿no? De acuerdo a las dos columnas, lo que contienen las dos columnas. Claro, ahí por ejemplo faltó eso, es decir, apreciado estudiante, usted encontrará dos columnas, a la izquierda En la columna izquierda aparecen unos nombres, mensajes. ¿sí? O unos nombres históricos o unos conceptos, y en la columna de la derecha, La ¿cierto? definición. Aparecen unas definiciones o aparecen de pronto algunos eventos, no sé aquí. Bueno, ¿sí ve? Entonces está Cristóbal, aparecen las opciones: libertó 5 naciones, descubrió la penicilina, descubrió América. Claramente ejemplos muy básicos que no es digamos, es lo que normalmente no se debería hacer, debería tener un poquito más de complejidad. Entonces, este es el emparejamiento. Vamos a cerrar la vista previa y ver muy rápidamente cómo
cuál fue el tema de la edición. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí está el enunciado, el nombre de la pregunta, ¿cierto? Hay que ponerle un nombre, está el enunciado. Y fíjense que aquí, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 están, ¿cierto? Están en el primer caso, en la primera casilla, los nombres, y en respuesta están los eventos o las definiciones, ¿cierto? Podrían estar las definiciones. Entonces es muy parecido, digamos, tienen algún grado de similitud con otras preguntas que ya vimos. En la creación de la pregunta sencillamente se sitúan las dos, o sea, las dos asociaciones. Correcto. Ya cuando el estudiante va a resolver, el grado de dificultad está en que le aparecen todas las opciones para que él seleccione. Entonces, si no maneja el tema bien, pues se puede prestar para confusiones. Correcto. Pero la idea es, o sea, haciendo el enunciado uno no le ve la esencia, pero cuando se le presenta en el cuestionario la pregunta al estudiante, ahí entiende uno cómo es la situación, sí. Sí, entonces es esto muy sencillo, claro. En cada una de las preguntas se pone, digamos, las asociaciones correctas. Muy bien, vamos a ver la de poner en orden, ¿cierto? Tal vez era ordenar, como miremos a ver si la cambió, si el nuevo entorno la cambió. Vista previa. Bueno, tal vez no, pero entonces tiene que ver como con una... Sí, el orden, este es el párrafo de la estrofa o del coro del himno nacional. Entonces, claro, él nos permite, digamos que poner o gloria inmarcesible o júbilo inmortal. En surcos de dolores el bien germina ya, ¿cierto? ¿Es ya o allá? Bueno, no, ahí sí habría que revisar la... No porque no es de sitio, sino de momento. Ah, bueno, ok. Esto podría ser útil, por ejemplo, para un proceso, ¿no? Las etapas de un proceso, ponga adecuadamente el orden en que, no sé, las propiedades o las características o las etapas de, podría funcionar para un tipo de pregunta de este estilo. Y miremos rápidamente ¿Poner en orden? Ah, no. sí, la edición de pregunta, la edición. de poner en orden, sí, la edición. Miremos a ver qué es lo que hay que hacer. Aquí está el enunciado, el nombre de la pregunta, y miremos por acá. Ah, mira, aquí está. Entonces, draggable item, dice, o elemento arrastrable o ítem arrastrable, ¿cierto? Entonces están en orden, ¿no? Están en orden o en el orden en el que debe ir. O gloria, inmarcesible, o júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germinal. Entonces, te dice formato automático, ¿qué otras opciones hay? ¿En qué parte? A ver, Debajo miremos. de Sí, cada miremos aquí, miremos acá. A ver, formato automático, dice formato de texto plano o formato Markdown. Este no lo recuerdo, en la versión anterior. Hay que hacerle ejercicio. Sí, probablemente haya que explorar, pero por lo pronto está funcionando con la opción de formato automático. Listo, miremos esta de pregunta acá Sí, para... mírela, Sí, mírela ya no me para ver acuerdo, no me acuerdo bien. Vamos a mirarla. Solo imagino que le dé la vista previa. Ay, dice, ah. Vista previa. A ver. Ah, bueno, era como de falso y verdadero Múltiples preguntas sí, de falso y verdadero en podría una sola. en una sola, correcto. Colombia posee 4 estaciones y una muy poca variedad de fauna y flora. Sí, falso y verdadero. Cuatro. En Colombia la cordillera de divide en tres. A Sí, es la partir pregunta de acá, Prime. Había otro tipo de pregunta que yo en este momento no la veo ahí diseñada, no sé, se perdió, que es la pregunta de campos calculados. Yo Ah, ok. prometo buscarla y para, no sé, probablemente en la sesión de mañana la revisemos, porque no la vi, ¿sí? No la vi. Miremos entonces esta de K Prime, el diseño en edición, y miremos a ver qué es, dónde está. Sí, dice falso y verdadero, ¿no? Aquí pronto podría cambiar la palabra, ¿no? Aquí podrían ser otras cosas, ¿no? Y efectivamente están las afirmaciones o, digamos, sí, son las afirmaciones, ¿no? Y acá a la derecha inmediatamente, ¿cuál es la respuesta? Si es falsa o verdadera. Ahí están, ¿cierto? Entonces, esos son los tipos de preguntas, por lo menos que queríamos presentarles. Yo le voy a ceder la palabra al ingeniero Jorge
para que de pronto nos muestre el caso de la pregunta de selección múltiple con única respuesta y de pronto hacer como un barrido Sí, claro. de... Bueno, haciendo la construcción de la pregunta desde aquí cero. está. Aquí manejamos preguntas creadas y las editamos. Ahora vamos a crear preguntas. Entonces, hagamos. Lo dejo ahí en el banco. Ok, yo abro mi aula en el otro navegador. Muy buenas tardes para todos. Un gusto saludarlos. Vamos a continuar, que ahora son las 2:38. Tenemos hora y media ahí larguita. Pues sí, la agradecería, sí, claro, muy amable. Como siempre. Hoy no asistieron muchos docentes, tenemos Sí, 19, 18. 18. Profesores. Bueno, ¿qué pasa con cuando ahorita Edgar mencionaba que en el menú principal del curso tenemos pues estas opciones, ¿no? Siempre que estemos en cualquier parte del aula y le damos clic en curso, nos lleva a la parte principal. En información, pues nos da una información del curso. Aquí nos presenta el módulo de resumen, las fechas de inicio y los formadores o profesores. En la configuración, pues es donde está el nombre del curso. Normalmente el nombre corto y el número ID no los permite modificar porque pues es digamos, la llave que permite asociar alumnos y docentes, y si por cualquier circunstancia el docente modifica esto, no se van a matricular los estudiantes que están asignados a este grupo. Entonces, en la esquina, la última opción, la de más, tiene una opción que es la opción de banco de preguntas. Banco de preguntas. Aquí tenemos 4 opciones para manipular dentro del banco de preguntas. Las preguntas que nos permite crear preguntas nuevas, editarlas, modificarlas o eliminarlas. Las categorías, que son los repositorios de donde se almacenan las categorías, y muchas veces cuando uno está en la tarea de crear preguntas, omite la categoría y termina dejándola en alguna categoría, pero después uno no recuerda dónde quedaron. Hay que ser cuidadosos con eso. La opción de importar y exportar preguntas, que no es otra cosa que traer de un archivo unas preguntas que hemos generado en otra aula. O exportar es el proceso inverso, generar un archivo para pasar después a otra aula, pero a partir de las que tenemos acá. Entonces, en este momento, pues en esta aula tenemos estas preguntas, que me preguntan, aula de inducción. Es que son, son aulas diferentes. Esta es aula de pruebas 2022 y esta es aula de docentes. Entonces voy a ingresar a esta, que ya tiene unas preguntas para hacer un ejercicio breve. Y aquí voy a banco de preguntas y aquí nos aparecen las categorías que tenemos disponibles. Vamos a crear primero que todo una categoría. Entonces, para eso seleccionamos la opción de categorías y aquí nos muestra la estructura. Si queremos cambiarle el orden, hay como una jerarquía, ¿no? Entonces, esta es como una subcategoría dentro del dentro de la categoría tercer corte, hay unas subcategorías. Y dentro de la categoría prueba de importación hay una subcategoría. Estas son categorías aisladas. Y dentro de la categoría prueba de capacitación hay unas de falso verdadero, opción múltiple, pareamiento, primer nivel, segundo nivel. Entonces, tiene una estructura como el manejo de las carpetas y subcarpetas que se crean en nuestro explorador de archivos de nuestro sistema operativo. Mira, aquí lo abro. El explorador de archivos, que tiene una estructura a partir de una raíz. Entonces, yo tengo aquí este equipo. Este equipo tiene 2 particiones del disco duro. En el disco local C hay una serie de carpetas, pero dentro de una carpeta, por ejemplo, la carpeta de usuarios, están los diferentes usuarios que han ingresado a este computador. Aquí creo que estamos en el usuario 4, o en el usuario 6.
No sé por dónde entró Edgar. Sí, y aquí hay otras subcategorías y archivos sueltos. Entonces, de la misma manera es que se organizan aquí la información. Entonces voy a crear una categoría. Entonces aquí le digo añadir categoría. Entonces aquí yo decido dónde la voy a ubicar. La voy a ubicar a qué nivel, dentro de prueba de importación, dentro de alguna de estas, o al mismo nivel del curso. Y entonces le doy el nombre, prueba. Prueba, hoy estamos a enero 22, 01, 22, 2025. 01, 22, 2025. Información de la categoría, categoría de pruebas. Y la queremos identificar. Añadimos la categoría y ya tenemos una categoría en donde almacenar preguntas. Entonces esta quedó como aquí. Esta fue la que creamos. Entonces, si queremos crear preguntas, entonces ingresamos por preguntas y le decimos crear una nueva pregunta. Entonces, damos clic aquí en el botón, pero aquí ya me muestra o sea, el siguiente paso es seleccionar la pregunta. Yo antes de hacer esto, debo seleccionar la categoría en donde yo quiero que quede almacenada esta pregunta. Entonces, yo le digo, créemela en eh, prueba 0122-2025. Ya está lista. Ahora le debo dar clic en el botón crear una pregunta y ahí es donde selecciono el tipo de pregunta. Entonces aquí selecciono opción múltiple. Le digo añadir y ahí ya estoy en el entorno de la pregunta. Me identifica la categoría, va a quedar ahí la voy a encontrar más adelante. Le doy un nombre si quiero. Entonces le digo prueba 1 y le doy el nombre de la pregunta. Entonces aquí creamos una pregunta de opción múltiple. Entonces le decimos, ¿cuál es la capital del departamento del Amazonas? Entonces aquí hay una opción para poner una retroalimentación. La retroalimentación, algunos docentes, cuando crean preguntas, piensan que es darle la respuesta. Por ejemplo, si acierta, pues decirle que esa es, y si no acierta, que esa no es. Entonces, aquí la clave es como llevarlos al tema, dirigirlos, recuerden en la clase, vista sobre este tema, eh, llevarlos allá, acercarlos, motivarlos a que investiguen y si lo consideran, pues incluyen ese tipo de información. Hay unas opciones de configuración para que, cómo se ven las opciones de respuesta, que si se ven en literales, mayúscula, minúscula, por favor, esto dejémoslo así que él por defecto toma estas opciones. Entonces, en la lección 1 vamos a ponerle la opción correcta, que es la capital del departamento de Amazonas, de Leticia, y como es la correcta, en la calificación debemos darle el porcentaje del 100%. Ya las demás elecciones son opciones que no son correctas, entonces le podemos poner, por ejemplo, mi tubu, y en la calificación no le ponemos nada. Aquí, eh, Mocoa, y ninguno, y aquí, por ejemplo, Pamplona. Listo, ahí le damos 4 opciones de respuesta y guardamos los cambios y la pregunta queda almacenada acá en la categoría prueba 1. Si nos vamos a categorías, entonces observen que aparece todo el listado de categorías y a la derecha del nombre de la categoría aparece el número de preguntas almacenadas allí. Yo podría, por ejemplo, esta que está acá, prueba 1 que tiene ya una pregunta, la podría subir. Entonces aquí le doy clic en la flecha hacia arriba y empieza a subir. Aquí quedó encima de temporal y ahí va subiendo poco a poco.
Primer corte. Vamos a crear encima de examen final, encima de prueba de importación y encima de tercer corte. Voy a crear primer corte, segundo corte, prueba. Ah, perdón, la embarré. Ahí está, no, ahí está ya. Ahí quedó. Entonces, podemos hacer eso, o podemos darle como una sangría aquí, una indentación, y ahí queda debajo de corte 1. Al hacer eso, se da ese efecto. Listo, aquí ya quedó. Ahora vamos a crear otra pregunta, de la misma manera, manualmente. Entonces, vamos a crear preguntas ubicándola acá y me muestra todas las preguntas que hay creadas dentro de esta categoría. Me muestra el nombre del autor. Aquí el usuario es, que él se asume que el usuario es Edgar Beltrán y que el que está creando las preguntas, por supuesto, es él. Vamos a crear una nueva pregunta. Aquí ya creemos un emparejamiento, por ejemplo. Eh, al crear una pregunta de emparejamiento, vamos a anotar las dos asociaciones que vamos a tener por cada pregunta. Entonces, por ejemplo, vamos a manejar departamentos asociar departamentos y capitales. Por ejemplo, Santander y su capital que es Bucaramanga y Cauca y su capital que es Popayán. Aquí Antioquia y su capital que es Medellín. Aquí vamos a asociar tres más. Aquí, por ejemplo, Bolívar, Cartagena, Boyacá, Tunja. Entonces, aquí en el enunciado de la pregunta, pues debe hacerse, le damos un nombre a la pregunta. Prueba 2. Asociaciones. Departamento capital. Entonces, usted debe asociar el departamento de Colombia en la columna de la izquierda con su izquierda con su respectiva capital de la columna de la derecha. ¿Y consideran bien, que está bien redactado eso o se podría mejorar? Bueno, dejémoslo para después de verla, de grabarla, alguna sugerencia para mejorarle la redacción. Del enunciado. Del enunciado. Guardar cambios y continuar editando. Entonces, aquí ya está todo listo. Le digo guardar cambios y guardar cambios. Entonces, aquí ya quedó creada la pregunta. Prueba de asociación de departamentos. A ver, editar, voy a darle vista previa. Aquí vemos la vista previa. Entonces, usted debe asociar el departamento de Colombia en la columna de la izquierda con su respectiva capital de la columna de la derecha. No me quedó completa. Entonces, de esta manera yo hago la asociación. Antioquia. Entonces, cada vez que se seleccione, pues aparecerán la columna de la derecha, sus opciones de respuesta en diferente orden. Y de esta manera, la selección, pues, se vuelve, si no es una pregunta tan digamos, básica, se vuelve más compleja
al seleccionar. Pues tienen que conocer, estar familiarizado con la temática del estudiante. Entonces, de esta manera creamos dos preguntas de uso frecuente. Las que más se usan son las de opción múltiple con única respuesta, por lo que son más fáciles de hacer. Entonces, si yo quisiera armar un cuestionario con preguntas, yo debería configurar el cuestionario como lo hicimos ayer y asociarle preguntas de las categorías que tenemos. Aquí tenemos dos preguntas en el corte 2. Entonces yo podría tomar algunas preguntas de algunos de diferentes categorías o todas de uno, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, en este caso una categoría con 392 preguntas, yo podría perfectamente seleccionar 10 preguntas aleatorias desde acá y no tendría ningún inconveniente. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con un cuestionario ya creado para, para, para asociar las preguntas y presentar la prueba. Entonces, miremos aquí qué tiene en este momento el profesor, o si no, creamos un cuestionario desde cero. Aquí está el primer parcial. Ah, no, sí, ya es un parcial que tiene pruebas y se han hecho ejercicios acá. Chan, 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 chan. Aquí preguntas. Sí, ya tiene actividad. Entonces, miremos el segundo parcial, a ver qué tiene. Encuentros virtuales. Segundo corte. Aquí tenemos un segundo parcial. Miremos a ver si tiene algo acá. Preguntas. Listo, no tiene nada, entonces vamos a agregar. Entonces yo le voy a decir que agregue preguntas aleatorias. Entonces aquí selecciono de dónde las voy a traer. Entonces aquí de nivel básico voy a traer 4. Es decir, tráigame 4 preguntas de la categoría nivel básico. Obviamente esto es cuestión de planearlo, ¿no? Yo desde que inicio mi curso, yo empiezo a pensar, o sea, o con la experiencia de manejar el curso, el grupo, durante varios semestres, yo puedo diseñar una manera de presentar preguntas. Puedo crear de nivel básico, de nivel avanzado, de nivel intermedio. Aquí están una, dos, tres, cuatro preguntas que se van a generar aleatoriamente a partir de una categoría que tiene varias preguntas. Esta categoría se llama nivel básico. Si queremos ver las preguntas que hay allá, le damos clic en vea las preguntas y me lleva a nivel básico y aquí está la lista de las 15. No se sabe cuál pregunta va a salir de primero en este momento, solo hasta que se realice la prueba podría salir. Entonces, a continuación, voy a generar una más. Le voy a decir aquí, agregar una pregunta aleatoria de otra categoría. Entonces, esta que yo creé ahorita, que se llama prueba 01 22 25, en donde creé dos preguntas, le voy a decir, de ese banco de preguntas, de esa categoría con dos preguntas, sáqueme una. Y ahí me va a traer siempre una donde yo la ponga. En este caso va a ser de última. La última pregunta me la va a traer de ella, pero eso solo lo sabe el profesor. Entonces hay profesor, yo conocí a un profesor que creó una categoría que se llama cáscaras y ahí creaba las preguntas de cáscaras y hacía evaluaciones de 10 preguntas y combinaba varias categorías, pero siempre dejaba una de cáscaras y entonces eran preguntas cáscaras para él. Dependiendo de lo que usted considera, se le puede dar el mismo valor, que es lo que toma por defecto la ponderación de las preguntas. De esta manera, para el estudiante, todas las preguntas valen lo mismo. Si yo quisiera modificarlo, se puede modificar perfectamente. Entonces vamos a hacer un cuestionario a partir de a configurar el cuestionario para poder hacerlo en este momento. Sencillamente en opciones de revisión, solo para visualización, le vamos a poner todas las opciones, ¿no? A ver, en esquema, cada pregunta, mostrar método de navegación libre, podríamos ponerle secuencial, y entonces aquí no nos va a dejar devolver, vamos a ponerlo así como para jugar un poquito. Ordenar al azar, sí, retroalimentación diferida. Si le ponemos modo adaptativo, ya saben lo que pasa, ¿no? Me da pistas para que yo pueda
da ayuda, mejor dicho. Aquí le dejo retroalimentación diferida, apariencia. Si yo quisiera le puedo poner clave a la pregunta, pero pues para que estamos dentro de los tiempos. Y en retroalimentación global es donde yo le pongo un mensaje automático para que salga al finalizar la prueba. Si yo considero que quiero que lo vea el estudiante. Entonces aquí le pongo los rangos para, para escribir frases dependiendo de la nota obtenida. Entonces aquí, felicitaciones, lo mismo procesito que yo pongo siempre. Felicitaciones, excelente trabajo. Buen trabajo. Pero puedes hacerlo aún mejor. Y entre 60 y 0, no importa que hayan varias, debes esforzarte más. Y listo. Entonces, guardar cambios y regresar al curso. Me metí al tercer corte o al segundo corte, ya no me acuerdo, porque el primero ya estaba configurado. No creo que fue el segundo corte. Aquí, segundo parcial. Y aquí, en configuración, entonces le pusimos temporalización. Ahí está abierto, se puede hacer en cualquier momento. Si está abierto, pero la idea es colocarle un rango de tiempo desde hoy 22 a la 1 de la mañana hasta hoy 22 a las 12 de la noche, por ejemplo. Podría ser una opción. Y la duración va a ser de 30 minutos, por ejemplo. 5 preguntas, es más, 15 minutos para 5 preguntas. La calificación. El envío se realiza automáticamente. Desde el segundo corte, la mínima probatoria es 30. Los intentos, pues 1 en este caso, esquema. Jorge, disculpa, una pregunta. Sí, señor, cuéntemelo. En una ocasión que me evaluaron a mí, pues yo estaba realizando una especialización y era virtual y nos hacían este tipo de evaluaciones. Nos colocaban, era límite de tiempo, era a cada pregunta. Acá hay esa opción, porque yo veo que nos das el límite de tiempo es entiendo yo que el límite de tiempo que nos das es, el estudiante tendría en este caso 15 minutos para desarrollar toda la prueba. Sí, correcto. Pero vi en una ocasión que me evaluaron, como le digo, era que le colocaban era también límite de tiempo a la pregunta. Como era virtual, como para no darle tiempo al estudiante de ir a buscar sus notas o ir a consultar en internet, algo así. Entonces, la pregunta tenía también, cada pregunta tenía su límite de tiempo. No sé si acá hay esa opción. No, pues que yo conozca, tal vez sí, pero no conozco realmente. Es posible que lo haya hecho en otra plataforma diferente que tenga esta opción de configurarse, pero en esta no he visto yo por dónde, ¿no? Entonces, okay, es posible. Vale, ¿Y no recuerda cuando hizo la especialización qué plataforma tenía? No, esa sí no recuerdo cuál era. Listo. No, tranquilo. De todas maneras, estoy casi seguro que esto no tiene la opción para configurar por pregunta porque la hemos trajinado bastante y no he visto esa parte. Sin embargo, pues averiguaré a ver si en estas nuevas versiones hay esta opción. Gracias por la pregunta, profe. Entonces, guardamos los cambios y vamos a presentar la prueba de una vez. Es en el segundo corte, el segundo parcial. Yo como profesor puedo hacerlo sin problema. Los estudiantes están restringidos a la configuración. Aquí están las instrucciones. Y aquí me dice la duración. Le digo vista previa, comenzar el intento. Entonces aquí me va mostrando el tiempo restante. A la izquierda me indica de manera gráfica cómo puedo navegar. Yo podría aquí saltarme a la quinta pregunta. Pero como esto lo configuré secuencial. Cuando uno configura esto secuencial, no se puede uno devolver y no puede navegar, saltarse a la quinta porque no me va a permitir devolverme. Entonces es importante que cuando yo haga este cambio, les informe a los estudiantes dentro de las instrucciones y les recomiende siempre eso.
Entonces, vamos a responder las preguntas de manera secuencial aquí. La formación está... vamos a seleccionar, aquí, por ejemplo, esto, Edgar, esto se presta para el tipo de pregunta esa de ordenamiento de procesos y eso, ¿se acuerda? La Sí, formación, sí, por ejemplo. porque es como ordenar estas 8 características en una secuencia y se podría hacer de manera gráfica ahí. Yo voy a seleccionar para este ejemplo todas las preguntas, las opciones A. Observen que cuando yo lo configuro libre, la navegación libre, tengo los botones para siguiente página y página anterior, el botón a este lado. Pero aquí solo está siguiente página. Aquí me salieron todas las preguntas de opción múltiple. 2, 3, la cuarta. Y en la quinta podría salirnos la de pareamiento, que es sí, está aquí las capitales. Entonces, la capital de Antioquia, Medellín, la de Santander, Bucaramanga, la de Cauca, Popayán, la de Boyacá. Listo. Y aquí le vamos a terminar el intento. Y aquí, pues todavía no se ha ido, está en un estado de toma de decisiones si me devuelvo. ¿Qué pasa si me devuelvo al intento? Voy a la última, no me deja devolverme más. Entonces, eso es lo delicado de cuando se maneja secuencial. Enviar todo y terminar. Aquí podría aún devolverme, pero ya me voy a ir. Y observen que en el encabezado, de acuerdo a lo que yo configuré, me dice los tiempos, la hora que ingresé, el estado, la hora que terminé, la duración, los puntos obtenidos sobre los puntos máximos, la calificación en la escala que le di y el porcentaje obtenido y el comentario de acuerdo al rango de la calificación obtenida. Ese es el resumen. Ya aquí le muestra uno, hay una opción que se llama respuesta, la retroalimentación. En la construcción de esta pregunta estaba esta información y me dice cuál es la respuesta correcta. Y aquí me muestra toda la información. Aquí le digo finalizar revisión y queda el reporte de los intentos realizados por estudiante. Esa es la manera como funcionan los cuestionarios, pero, y vieron ustedes cómo es la opción de configuración del cuestionario y la opción del banco de preguntas. Existen otras maneras de cargar las preguntas, que es como les estaba mencionando el día de ayer. Voy a abrir aquí el otro navegador, voy a ingresar a mi correo electrónico, que ahí tengo unas preguntas para que ustedes, los que tengan preguntas y que quieran recopilarlas y recuperarlas y aprovecharlas, pues pueden hacer un repositorio de preguntas en esas categorías que tienen en su curso. Entonces voy a entrar a mi correo. Aquí está. Contraseña. Y aquí tengo unos archivos con las preguntas. Básicamente, la idea es que ustedes en Word asocien todos esos archivos que tienen ustedes en uno solo. Aquí tengo, y los organicen de acuerdo a unos criterios. Entonces yo voy a descargar estos archivos que tengo acá. O sea, pues en Word ustedes adelantan el proceso, ¿no? Entonces, pero la idea es que utilicen el editor más básico que existe, que es el bloc de notas. El bloc de notas. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo en Word, utilizo muchas herramientas de edición que hacen que al visualizar el texto se vea muy agradable visualmente, pero internamente contiene unos caracteres especiales que al pasar a la plataforma LMS, como la que manejamos, Moodle, esos caracteres hacen que no se vea bien diagramado el texto en las preguntas. Para pasarlo del Word
a la plataforma. Por eso debe pasarse primero por un editor como el bloc de notas, en donde esos caracteres especiales de una viñeta, una sagría, una negrilla, centrado, justificaciones, internamente tienen unos códigos que pasan y hacen que no se vea bien la información que se migra del archivo de Word al aula virtual. Entonces voy a abrir el archivo que acabé de descargar. Y básicamente o sea, la pregunta de falso y verdadero es una pregunta muy básica. Tan básica es que debe tener, o sea, la clave para crearla es escribir el enunciado de la pregunta, indicarle las instrucciones para responderla, seleccione verdadero o falso. El celoma se refiere a seleccione verdadero o falso. Esqueleto rígido. Estas son preguntas de biología acerca de temas de hojas, de formas de hojas y diferentes conceptos de las células, de múltiples opciones. Entonces, si la pregunta es verdadera, debe seleccionar entre corchete o llaves. ¿Cómo se le llama? Eso son llaves. Llaves. Entre llaves, la letra P de true, de verdadero, si la afirmación es verdadera. Si es falsa, la F de false, porque esto se maneja en inglés. Sin embargo, las instrucciones para el lector, el estudiante, deben ser en español. Seleccione verdadero o falso. Pero en la respuesta es P o F. Y así funciona para todas las preguntas. Es decir, si yo creo una pregunta de opción múltiple, debo dar la instrucción y después abrir con corchete las opciones de respuesta. Llaves. Con llaves, perdón. Si lo creo en preguntas de tipo pareamiento, la misma situación. Entonces yo voy a manejar estos tres tipos de preguntas, falso, verdadero, y les voy a importar a unas categorías que existen. Voy a borrarle aquí esto. Aquí está el archivo ya. Entonces le digo guardar como. Le digo falso, verdadero, Edgar, como para que queden en el aula de él. Yo debo seleccionar aquí en la codificación. Primero que debe ser editado en bloc de notas. Y la codificación que aparece acá es UTF-8. Y la extensión es .txt, como el archivo normal de bloc de notas. Entonces ahí tenemos un archivo con múltiples preguntas que voy a trasladar a Moodle, que he recopilado de mis múltiples quizzes y parciales que he hecho, los recopilé, digamos, preguntas vigentes que no están obsoletas, que ya he depurado y las tengo ahí listas. Hay otro tipo de pregunta que es la de, miremos esta la tomé de una asesoría que hicimos aquí para los preparatorios de derecho. Entonces están preguntas de opción múltiple con única respuesta. Vamos a descargarla y vamos a analizarla. Entonces, por ejemplo, voy a abrir aquí el bloc de notas una vez más. Bloc. ¿Cómo sería el funcionamiento para una pregunta de emparejamiento, ¿no? Perdón, de opción múltiple? Por ejemplo, le digo el enunciado. Seleccione la opción correcta. No, son correctas. O hagamos una pregunta, por ejemplo, la que hice ahorita de los departamentos. ¿Cuál es la capital del departamento del Amazonas? Punto. Seleccione la opción correcta. ¿Quedaría mejor entre paréntesis o así? Ah, sí, está bien. Y aquí, entonces, aquí, opción correcta. Aquí iniciamos, al igual que la pregunta anterior de falso verdadero, la parte de respuestas con las llaves. Las llaves. Aquí abro las llaves y entonces empiezo a numerar las opciones disponibles. Entonces yo coloco Leticia, le pongo aquí Leticia.
pongo mi tú, pongo Mocoa, no, y pongo Pamplona. Y cierro el corchete, pero corchete, Llave. la llave, hombre. A la correcta le pongo un igual, le antepongo un igual, espacio. Y a las incorrectas le pongo el carácter que va en la parte alta de la letra ñ, que se encuentra a la derecha del enter principal, y le doy un espacio. Siempre un espacio entre ese carácter. De esta manera, ¿Cómo se llama ese carácter, ingeniero? virgulilla. Virgulilla se conoce la parte alta de la ñ. Entonces, de esta manera yo creo una pregunta que, o sea, para subir de manera masiva. La correcta, yo siempre lo esquematizo. Yo puedo crear toda la secuencia de múltiples preguntas solo dejando una línea en blanco y ya. Aquí siempre va el enunciado. Enunciado. Aquí la respuesta correcta, pues, correcta, antepuesta la ñ. Y la respuesta falsa. Todas las que tengan la virgulilla antepuesta son respuesta incorrecta. Incorrecta. Y así él entiende el enunciado y sabe cuál va a ser la correcta y cuál va a ser la incorrecta, la que tenga esto. Ya para preguntas de falso verdadero, inclusive podemos mezclarlas en el mismo archivo, ¿no? Para preguntas de falso verdadero, podemos darle un enunciado como asocie, por ejemplo, la pregunta que hice ahorita, los departamentos de la columna de la izquierda con su capital en las opciones de la columna de la derecha. Y de una vez arrancamos con la llave. Y ahí como esa asociación y ya en la construcción va la pareja armada. Entonces ya sabemos que todas son correctas, no hay necesidad de utilizar la virgulilla aquí, porque es un emparejamiento de Cauca y aquí esta flecha que indica apunta a, o sea, guión mayor que Cauca, Popayán. ¿Sí? Y la siguiente también, todo es una asociación. Aquí lo que muestra, como la manera como se muestra a la hora de la prueba es que salen Cauca frente a todas las diferentes opciones y Popayán pues no le va a salir de primera, sino le va a cambiar el orden. Entonces, por ejemplo, aquí Risaralda o Pereira. En la construcción, pues es todo evidente, uno dice, pues esto no tiene sentido, pero sí es muy básico para la construcción de preguntas masivas. Entonces aquí me coloco Santander con Bucaramanga. Pues Boyacá con Tunja. Entonces, esa es la filosofía de la creación de, cierro las llaves, y así, se pueden presentar errores y uno los detecta y los corrige. Entonces yo ahorita en un momento voy a subir masivamente los archivos que tengo ahí, pero aquí les quería mostrar cómo cómo es el proceso. Entonces en la de opción múltiple con única respuesta, siempre debe ir una correcta y las demás no correctas con el símbolo de la virgulilla.
En las de pareamiento nunca se utiliza la virgulilla, siempre hay una asociación explícita, directa, pero al momento de presentarse la pregunta uno ve la mezcla de estas opciones de la derecha que dan como la dificultad ahí en la pregunta. Esa es la manera como se deben crear las preguntas. Vamos a hacer el ejercicio masivo. Entonces para eso, esta ya la descargué, Prepa 2, descargas, Prepa 2, y aquí está. FB Edgar, Prepa 2. Y las de emparejamiento o pareamiento, a ver aquí. Aquí está, ¿cuántas vendrán acá? Miremos una que tenga varias. Hasta tiene no, 1, 2, 3, 4. Aquí está. ¿Cuántas tiene? 1, 2, 3. La misma. ¿Sí es la misma? 1, 2, 3, 4. 5. 6. Esta. Prepa 2. Listo. Entonces vámonos al aula. Segundo parcial. ¿Sí es esta? Sí. Entonces aquí nos vamos al banco de preguntas. Y vamos a crear una categoría. Creo que usted ya había hecho el ejercicio. Ahí, en tercer corte podría ser, o en No, vamos a crear la categoría. Entonces vamos a crear una categoría aquí por categoría. Vamos a crear las 3 categorías. La vamos a crear dentro de prueba. Entonces, cuando vamos a crear, no, vamos a importarla. Entonces ya el proceso aquí, no, pero vamos a crear las categorías, sí. Añadir categoría dentro de prueba. Añadir categoría. Seleccionamos la raíz donde va a quedar esta categoría que voy a crear, la voy a llamar opción múltiple. Múltiple. Opción múltiple. Y ahí quedó creada. Aquí quedó debajito de esta. Se ve como más abajo porque le puse una descripción. Si le llego a borrar la descripción de la categoría, entonces ahí ya se ve más directa. Observen. Listo. Vamos a crear las 3 categorías para importar las preguntas asociadas. Entonces aquí, categoría padre, ahí mismo, y le doy el nombre. ¿Cómo es el nombre correcto? ¿Emparejamiento, pareamiento o cómo? Hagámosle la pregunta a los asistentes. A ver, asesórennos ahí. ¿Cómo es el término adecuado para este tipo de preguntas? Siempre me he preguntado, llevo años, como 15, no más, como 20 años manejando el concepto, con mi primera jefe, que fue la jefe de la oficina de evaluaciones, que teníamos una oficina de evaluaciones, y ella decía que los 2 términos eran prácticos, emparejamiento o pareamiento. ¿Ustedes qué opinan? Falso, opción múltiple, falso, verdadero. No hay mucho, no hay mucho. ¿Y cuál me falta? Opción nos desconectaron 3. Opción múltiple, emparejamiento y falso, verdadero. Estamos en 20 y ahora es 17. Un segundo. Falso, verdadero, me falta pareamiento, le voy a dar. Voy a llamar. Pareamiento. Y ahí quedaron las 3 categorías donde yo quería que quedaran, debajo de prueba 01. Entonces ahora vamos a hacer el proceso de importación. Entonces aquí seleccionamos el formato. Cuando yo traigo un archivo creado en blog de notas, texto, UTH, el formato es para capturarlo es el formato GIF.
En general, le debo decir en qué categoría la quiero. Entonces voy a traer primero las de falso verdadero. Y a continuación, sencillamente arrastro FB Edgar. ¿Dónde está? Aquí. FB Edgar, lo llevo para acá. Y le digo importar. Y aquí me dice importando 21 preguntas. Eso no se demora absolutamente nada. Lo único que hay que hacer aquí es, pues si hay error, pues revisar. Da lo mismo importar 21 que importar 200, que importar 1000. Entonces, dependiendo de la cantidad que usted tenga, la clave es que el formato esté bien hecho, ¿no? Los corchetes, las llaves abriendo y cerrando, los espacios, etcétera, etcétera. Ya tengo las de falso verdadero. Observen que la estructura va así. Ahora vamos a traer las de opción múltiple. Ingreso aquí por importar nuevamente. Abro mi explorador de archivos y aquí, opción múltiple, ¿cuáles son? Prepa. ¿Prepa? Sí. Entonces le digo lo mismo, el formato GIF, aquí en la categoría opción múltiple, y busco el archivo que tengo listo, que es prepa 2, un poquito más arriba. Ahí está, le digo importar, y de esta manera me sube 392 preguntas, sin errores, de una. Y ahora vamos a importar la tercera, que es formato GIF, empareamiento. Aquí. Y arrastro y llevo. Le digo importar. Y me importa 3 nada más. ¿Eran esas? Eran las del ejemplo, o eran otras. Pareamiento 2. No, sí, era eso, creo. Yo pensé que eran más. Bueno, Y las del ejemplo ya están, las que estaban, las que hizo Manuel. sí, ahí están aquí en la categoría superior, o sea, ahí ya continuar. Y observen que aquí está, miren. Prueba 0122, creé 2 preguntas, una de pareamiento y otra de... Entonces, en este orden de ideas, podríamos irnos al examen final y hacer configurar el cuestionario para hacer el examen final basado en estas preguntas. Y con criterios, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo hago una pregunta de emparejamiento o pareamiento, pero que trae a su vez dentro de las opciones de emparejamiento trae 4 o 5 preguntas diferentes? Pues esa pregunta tiene un valor, debería tener un valor superior al de una de falso verdadero, ¿no? Entonces, si yo voy a jugar con ese criterio, yo podría ponderar las diferentes. Yo siempre recomiendo que se maneje todo con el mismo valor, y aquí en la plataforma siempre lo valora igual con un punto a cada pregunta. Pero si manejamos, o sea, tenemos la certeza de que tenemos preguntas de diferente valor, de diferente ponderación, podemos modificarle ese peso a cada a cada una de estas preguntas, pero debemos informarle a nuestros estudiantes. Entonces, dentro de las instrucciones debemos decirle a nuestros estudiantes que, por ejemplo, aquí voy para el examen final. Listo, aquí está. Configuración. Voy a configurarlo acá. La temporalización lo dejo abierto. La duración, 15 minutos. El envío se realiza automáticamente. La calificación la mínima probatoria es 30. El esquema. Comportamiento de las preguntas, al azar y retroalimentación diferida. Opciones de revisión, que me muestre todo. Retroalimentación diferida, sí. Okay. Ahí está todo, o sea. Pero ¿por qué no me retroalimentación diferida por ser retroalimentación diferida? Retroalimentación global.
Yo lo tengo acá. Aula de prueba 2022, aula de aquí. Eso para no digitar. Agregar 3 campos más. 80%, 60%. Aquí buen trabajo, pero puedes hacerlo mejor. Y aquí, listo, guardamos los cambios y ya quedó lista. Entonces ahora debemos configurar la asociación de preguntas a este cuestionario, que es el del tercer corte, llamado examen final. Entonces yo le puedo, mezclando esos conceptos que les decía hace un momento, aquí voy por cuestionario, pues me muestra la información. En configuración le configuro los tiempos, la duración, toda esa información. En preguntas es donde tomo del banco de preguntas el orden y cómo lo voy a hacer. Entonces yo puedo, mi idea es traer preguntas de las que importé masivamente para meterle más aleatoriedad y, y meterle ponderación, darle un valor diferente dependiendo de la dificultad que tengan las preguntas. Entonces, en este orden de ideas voy a traer preguntas aleatorias. En este caso voy a traer inicialmente de falso o verdadero. Yo ya tengo, voy a hacer, o sea, yo debo planear todo de cuántas preguntas voy a hacer mi parcial, mi examen, cuántas voy a sacar por tema, por ejemplo, o sea, si en el examen final voy a evaluar todo el curso, pues bueno, cuántas tomo del primer corte, cuántas tomo del segundo corte, y de este último corte, cuántas tomo, y de algunos temas podría yo crear las categorías por tema. O sea, si yo quiero ser riguroso, puedo hacer muchas, y lo bueno de esto es que le da aún más aleatoriedad, porque usted combina de categorías, preguntas de categorías diferentes. Entonces, lo que yo pienso hacer en este ejercicio es tomar de las preguntas de falso o verdadero, voy a hacer una evaluación de 10 preguntas, de las cuales 3 van a ser de, de falso o verdadero. 7 van a ser de opción múltiple, porque tengo más. Y una va a ser perdón, 3, 6 y una. Pero le voy a dar a esta un menor valor, a esta un mayor valor y a esta el mayor valor de todos. Entonces hago una escala de 3. Entonces le voy a dar a esta un valor de 3 puntos, a esta un valor de 6 puntos y a estas un valor de 9 puntos. Entonces listo. Ya sé que de esta voy a sacar 3, de esta voy a sacar 6 y de esta voy a sacar 1. Entonces listo. Vámonos a buscar de esta. Listo. Ahí está. Ahí tengo todas disponibles. Todas las 21. ¿Cuántas voy a sacar? 3. Y listo, eso fue todo. Pero me pone la ponderación por defecto siempre, yo recomiendo que siempre sea así, igual, salvo algún caso excepcional como este, que estoy seguro que estas valen menos que las siguientes, y entonces a esta lo podría dejar en 1 o dándole clic en el lápiz le modifico y le digo que 3 por la escala que me acabo de inventar, ¿no? Las de falso verdadero 3 pues es como el rango de los decimales de un solo dígito, de 0 a 3, de 4 a 6 y de 7 a 9. Entonces ahí me la inventé y así más o menos valoro mis preguntas de falso verdadero. A las de opción múltiple considero que tienen un nivel de complejidad aún mayor entonces, y tengo más preguntas, entonces puedo manejar jugar con la aleatoriedad y selecciono 6 para tener 9 y que solo me falte una de falso verdadero que combina más simultáneamente más preguntas. Entonces le doy un valor mayor. Entonces a esta, ¿qué pasó? Me las insertó.
Repítame un segundo, pero yo lo puedo manejar acá. Aquí, tiquiti. ¿Por qué me las pondría? Tal vez no le seleccioné de una por página, pero ahorita lo puedo hacer. Entonces aquí le cambio la ponderación, 6, 6, 6, 6, 6, 6. En este momento ya tengo 9 preguntas seleccionadas. Me falta una sola, entonces la voy a incluir de la categoría de pareamiento o emparejamiento. De estas tres me va a seleccionar una y le doy un valor, una ponderación de 9 puntos. 9. Listo. Y ahí ya tengo mis 10 preguntas. Está un poquito desordenada porque todas estas 9 se van a ver en la primera página. Y la última va a salir en una segunda página. Entonces yo aquí puedo decirle paginar de nuevo. Repaginar con una pregunta. Y ahí ya quedó todo organizadito. Me va a salir una pregunta por página. Entonces, en este orden de ideas ya quedó configurado mi cuestionario, mi banco de preguntas organizado y ya puedo iniciar la evaluación. Entonces, me voy a comenzar el intento. Una recomendación que les doy siempre. Yo le modifiqué esto. Bueno, voy a seleccionar. Una configuración es siempre informar estos detalles, ¿no? Hay preguntas. Recuerde que no todas le dice informarle al estudiante, recuerde que no todas las preguntas valen lo mismo porque hay preguntas con nivel de dificultad mayor. En este caso serán las de falso verdad, emparejamiento o pareamiento, tiene un valor mayor, las de opción múltiple tienen un valor inferior o sea, explicarle esta ponderación que se hizo dentro de las instrucciones. Vamos a seleccionar la A en toda la primera opción. La A no, porque las de falso verdadero no están enumeradas. Aquí ya pasamos a las de opción múltiple. Aquí dentro de las preguntas hay opciones que pueden dividir secciones. Entonces yo como una etiqueta que da como un subtítulo para indicar, no sé, un problema y que a partir de ahí las preguntas van asociadas a los datos iniciales, por ejemplo. Y esa etiqueta es un tipo de pregunta que no tiene valor, solo es como un título. Aquí está la octava y la novena. Y ahora sale la de opción múltiple, en donde yo debo asociar la geometría o forma de los organismos en zoología se puede designar con términos específicos. Establezca la mejor correspondencia de los términos con su definición libre y simple. ¿No? Es sencillo. Esférico, oral, laboral, dorsal, sagital, radial, ventral, bilateral, otra vez, transversal, sagital. Y terminar el intento. Enviar todo y terminar. ¿Listo? ¿Cuánto saqué? Muestre. Obtuve 9 puntos de 54 posibles. Obtuve una calificación de 1,6 o 16, que representa el 16,67%. Y por supuesto, debo esforzarme más. Pero le pegué a las de falso verdadero. Mire. Bueno, ¿cómo la ven? ¿Fácil o difícil? Tenemos 3. Había 20 y se fueron 7 personas. ¿Será magia? Bueno, vamos a avanzar. Debe ser porque puse el enlace de asistencia. Ah, ya. Bueno, vamos a ver cómo se maneja los temas de copias de seguridad y de acá. Cuando yo tengo un aula, hay que tener en cuenta que pues, aquí me pueden cambiar de grupo y después me asignan un grupo que el profesor, pues yo no estoy de acuerdo con la manera como manejó
pedagogía o las actividades, y yo tengo unas actividades previamente establecidas. Entonces, para no tener inconvenientes, pues yo les recomiendo que siempre saquen una copia de seguridad de su curso. Para eso, en el menú principal aquí en el aula, la última opción se llama reutilización del curso. Ustedes pueden sacar una copia de seguridad de todo, y en el semestre siguiente, pues puede que solo requieran algunos elementos, pues solo toman el elemento que necesiten o toda el aula si quieren. Hay diferentes opciones para configurar esta copia de seguridad y ustedes vamos a hacer el ejercicio precisamente para eso, ¿no? Algunas aulas utilizan, por ejemplo, el glosario. Si yo saco la copia de seguridad de toda el aula y tiene glosario, pero si escojo con usuarios, el glosario se va completo. Pero si no escojo usuarios, el glosario se va vacío. El glosario pues es una serie de conceptos, de nombres, de términos de la asignatura de uso frecuente con su respectiva definición. Y la idea es, de algunos docentes tienen la buena costumbre de crear estos glosarios de términos para, inclusive ponen a sus estudiantes a complementar este glosario y eso puede ser calificable. Eso es una actividad eso es un recurso, tiene las dos funcionalidades, como recurso o como actividad calificable para que los estudiantes complementen este glosario, todo medido por el profesor. Entonces vamos a sacar la copia de seguridad. Bueno, a lo que voy es que si la copia de seguridad la hago solo de los elementos del aula, sin los usuarios, estos, incluir asignaciones de rol de los usuarios, el glosario no pasaría. No pasa el elemento glosario, pero no lleva nada de los términos que se alimentaron. Si se pasa con estudiantes, con los usuarios, sí pasa el glosario y lo puede reutilizar. Entonces aquí lo dice sin usuarios. ¿Qué pasa cuando llevo usuarios? Pues que matriculan los mismos en el aula, pero los puedo desmatricular. Entonces, hay que mirar a ver cómo lo utilizamos mejor. Aquí está todo lo seleccionado. Si yo quiero deseleccionar algún elemento, pues este no me interesa que la copia quede así. Le digo siguiente y ahí va haciéndose va parametrizando, configurándose la copia de seguridad. Y ahí, eso es un proceso que queda digamos, me permite seguir trabajando, cosa que no ocurre con otros procesos, como por ejemplo la matriculación masiva y otros. Yo no puedo hacer nada hasta que no termine el proceso que estoy haciendo. Mientras que en la copia de seguridad, mire, aquí ya estoy terminando, ya voy en el 50% prácticamente, y ahí ya la puedo utilizar. (96.9). Vamos a hacer el ejercicio de restaurar un elemento de ese backup. 100%. El proceso ha sido completado. Le digo continuar y listo. Aquí me aparece, mire, lunes 24 de febrero. Hoy estamos aquí a 22. Esto es del 2022. Este es del 2025 a las 15:40. Yo lo puedo descargar. Aquí está quedando. Observenlo. Se llama Semilla Faiz. ¿Esto qué habla? Habla pruebas 2022. Y puedo, cambiando aquí, doy la opción de restaurar. Sencillamente copio el elemento, el archivo que pesa 16 megas. Profe, ese archivo se guarda tipo ¿en qué extensión? Es en un formato MBZ, es un formato de la plataforma que tiene la doble funcionalidad de sacar la copia y de comprimir, de reducir el tamaño. Y cuando lo lee, pero este formato es compatible con otras plataformas. Usted lo lleva a Brightspace y es compatible, lo lleva a Moodle de diferentes versiones y es compatible, lo lleva a Blackboard y es compatible. Es un estándar de LMS. MBZ es
el formato de esto. Es como backup, el backup por lo general comprime la idea es para manejo de archivos grandes, gigantes. Entonces aquí voy a hacer el ejercicio de restaurar. Entonces yo, ¿qué pasa? ¿Qué opciones tengo cuando yo restauro? Entonces él, por ejemplo, me dice, ¿quiere que borre todo el contenido del curso actual o quiere que lo fusione? Entonces yo, fusionar es como adicionarlo. Conserva el aula actual y me adiciona. ¿Y cómo lo adiciona? Pues si voy a adicionar dos elementos, uno del primer corte y otro del tercer corte, entonces lo pone de último. O sea, tengo todo lo de, ustedes saben ya cómo está conformado los cortes, recursos y las medios de, la parte de medios de comunicación, el primer corte, entonces están los recursos académicos, el material de estudio, el material de apoyo, los enlaces de interés. Después vienen las actividades, la tarea, el cuestionario, el foro. Después vienen los encuentros sincrónicos, las grabaciones. Y debajito quedaría eso que acabó de restaurarse. Una o dos cositas. Y así, de igual forma, en los otros cortes. O si es en los medios de comunicación, lo mismo. Entonces aquí me muestra todo lo que trae. No trae usuarios. Esta columna con X es porque no hay usuarios. Aquí yo le digo continuar. Y él me dice, ¿dónde lo voy a...? Porque yo podría restaurarlo en un aula nueva y lo podría hacer desde acá. Entonces me dice, ¿dónde, en qué categoría está, etcétera? O lo puedo restaurar en este curso. Listo, en este curso. Entonces quiere fusionarlo, lo que les acabo de contar, o borrar lo que tengo en actualmente y que quede solamente lo que voy a restaurar. Esas opciones están. Entonces yo le voy a decir, voy a fusionar. Y entonces aquí me da unos parámetros, incluir grupos y agrupamientos. Siguiente. Y yo le voy a decir aquí ya yo le digo le digo, de esto no quiero nada. De esto no quiero nada. De esto no quiero nada. De esto no quiero nada y solo quiero aquí este avisos de aquí abajo. Solo me va a pasar esto. O si quisiera más, pues le dejo más, pero pues para el ejercicio, mira, aquí todo está en rojo, lo único es el elemento que seleccione, avisos. Ejecutar restauración y listo. Ahí está el proceso, igual, pendiente. Y al final me quedará en la parte de evaluación docente, me quedará el aviso de ese. Aquí estamos. Otra cosa final que les quería mostrar es la parte de calificaciones. Entonces, bueno, yo les mostré en las primeras clases. No, sí, eso ya lo hicimos el ejercicio. Aquí continúa. Vamos a ver si. No. Aquí en la parte de calificaciones, pues ahí está todo acumulado, todo el proceso realizado, ¿no? Todas las actividades se configuran. Así lo visualiza el profesor, las actividades y el cómputo de cada corte. Esto lo podemos ocultar o visualizar de diferentes maneras de acuerdo al criterio. Hay veces que como es tan ancho, entonces no es claro visualmente. Entonces yo, por ejemplo, cuando llegamos al primer corte, al segundo corte yo puedo ocultar el primer corte para que se vea mejor. Solo dejo la definitiva del primer corte y visualizo todo lo que sigue. O puedo visualizar solo las actividades y no visualizar la definitiva, observen. Todo eso es criterio del docente. Aquí si le vuelvo a dar, aquí ya veo todo, las actividades y el cómputo final. Entonces, esas opciones las puedo yo, algunas veces me han consultado porque inconscientemente lo hacen y después dicen, no, se me desapareció el primer corte, solo me aparece la definitiva o entonces esa situación se da con frecuencia, más de lo que ustedes se imaginan. Aquí hay una opción que se llama en calificaciones, aquí, en esta pestaña, se llama exportar. Y la idea es que al final del curso ustedes, bueno, al principio del curso ustedes pueden generar el listado. Entonces sencillamente deseleccionan todo y le dicen descargar. Y le genera bueno,
aquí tienen que decirle el formato, porque él dice, está en OpenOffice, que es un formato para Linux, que es un Office para Linux, pero lo ideal es decirle Excel. Pero por defecto uno siempre se equivoca en eso, y la idea es dejarlo que sea en Excel. Entonces le digo, descargar, y ahí ya tengo el archivito de Excel con la lista de mis estudiantes. Entonces, como le deseleccioné todas las actividades, solo me sale los nombres, habilitar edición, los apellidos, el correo. Si no le hubiera deseleccionado las actividades, aquí me saldría la primera tarea, el primer parcial, la definitiva, el segundo corte, y así, me saldría todo. Pero como yo se lo deseleccioné, puedo dejarlo como una hoja para tomar lista o para tener algún control del curso. Entonces, es importante que ustedes manejen esto. Y al final del curso, ustedes lo que hacen es exportar las calificaciones, seleccionan todo y salen todas las calificaciones y ustedes guardan el Excel, el mismo Excel con toda la lista de estudiantes, con todas las calificaciones, todos los cómputos, y ustedes se lo pueden enviar, por ejemplo, a su director de programa de cierre. Le digo, profe, adjunto envío el correo electrónico, el archivo, el listado de alumnos con el resumen de calificaciones, y salen todas las actividades. Lo pueden ustedes incluso ponerle negrilla en el título, sombreado, manipularlo ahí, presentarlo, mejor dicho, mandarlo presentable. Y aquí los totales del corte también resaltarlos. Total primer corte, total segundo corte allá. Y aquí aparece, pues obviamente esto se recomienda hacer al final del curso. Y ustedes, por si acaso ustedes salen, digamos, se acaba el contrato, salen a final de semestre y llega alguna queja, pues el profesor tiene ahí, el director del programa tiene, en cuanto al profesor, a ustedes, tiene lo suyo clarito, transparente. Y ustedes también se curan en salud. No, profe, acuérdense que en el correo de entrega de mi cargo dejé el archivo de calificaciones y ahí lo entregan ustedes. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Qué otro tema estaba para hoy? Backup, copia de seguridad, calificaciones. Las calificaciones es de lo que me parece a mí más delicado, porque la manera como se miden a los estudiantes como más se recuerdan los alumnos a los profesores. Y la mayoría de las ocasiones que se presentan inconvenientes es porque no se planificó al principio, sino solo a la hora de hacer el primer parcial o calificar la primera tarea es que se dio cuenta que no he configurado nada. No, hay veces no está como ustedes reciben en el aula, hay veces no están las categorías, es decir, no existe primer corte, no existe segundo corte, no existe tercer corte, sino hay un sancocho de todas las calificaciones. Entonces, no hay manera por eso es que al final terminan el profesor subiendo un Excel con las calificaciones para aclarar las notas, y eso no se debe hacer, no es recomendable hacerlo. Bueno, apreciados profesores, antes de que se vayan, los que sobreviven, ¿no? Caídos en combate. Sí, hoy hubo como muchas bajas. 8 caídos en combate, pero para quienes sobreviven, pues bueno, primero que todo agradecerles su permanencia y su interés. Probablemente es mucha información, sí, probablemente esta sesión de hoy haga parte de temas, digamos, de un nivel avanzado de docencia virtual, ¿cierto? Entonces, pues primero que todo agradecerles la disposición de estar aquí hasta esta hora, pero solicitarles adicionalmente que en el chat de esta sesión de videoconferencia tenemos el enlace a la asistencia. Entonces les solicitamos de manera encarecida que por favor nos hagan el registro de esta información. Ahí está, es lo que se está viendo. Bueno, pues digamos, hemos visto una curva descendente, sí. ¿cierto? Desde la primera sesión hasta el día de hoy. Pero pues la idea es que ojalá en las 2 sesiones que nos quedan, la de mañana, que es la del módulo número 5, que es de creación de contenidos y también de actividades probablemente, más la del viernes, que es la de los lineamientos pedagógicos, que bueno, espero hacerla muy dinámica,
Ojalá nos puedan acompañar y también ver, digamos, algunas herramientas, algunos elementos diferentes a Moodle que podemos tener o que podemos encontrar en la web. Y pues la idea es que ustedes se vayan apropiando, se vayan empoderando de diferentes herramientas, las vayan usando, las vayan conociendo y pues cada día ustedes vayan incorporando a su kit de docencia virtual. A Pues, toolkit, sí, a caja de herramientas. Sí, a esa caja de herramientas pues vayan incorporando una serie de elementos que puedan facilitar y mejorar su gestión como docentes, como tutores virtuales. Por aquí estaba viendo en el chat que efectivamente alguien escribió, creo que fue la profe Gloria, dijo, es práctica. Sí, por lo general, la invitación que hacemos al final de estas sesiones es a cacharrear. Yo creo que Oye, es que es el momento para cacharrear, porque está iniciando el semestre, está iniciando su aula, la está recibiendo. Finalizando esta semana, esta sesión, les vamos a compartir un enlace a un aula que nos solicita el decano para los profesores nuevos, ¿cierto? Hay que crear un aula para los profesores nuevos en la que pueda haber algún grado de interacción y en la que nos muestren un poco de sus progresos como resultado de este ejercicio de inducción. Entonces, pues es una lástima que no estén todos los, sobre todo, bueno, estas sesiones de esta primera parte del semestre nos interesa que tengan el foco principalmente hacia los profesores nuevos, quienes están llegando a la modalidad. Nosotros sabemos que aquí hay profes ya antiguos que llevan varios años con nosotros. A algunos, pues probablemente, claro, esta información les sirve para actualizarse, para recordar, pero a los nuevos, a quienes están llegando, pues casi que es de carácter obligatorio que estén en estas sesiones, porque finalmente es la, digamos, es la manera de aproximarnos al manejo de la herramienta, al manejo de la plataforma en Moodle. Entonces, pues, no sé, a mí me gustaría escucharlo, no sé. Ahí está el profe Ah, bueno, Reyes. hay alguien con la mano arriba, sí, el profe Fernando Reyes. Reyes. Edgar y Javier, una preguntita. En la reunión que yo tuve en la reunión nos citó el director, el doctor Javier, nos hablaba de utilizar las plantillas institucionales, esas plantillas para las presentaciones. ¿Quién nos las suministra? Ah, ya, listo, ese es buen dato. Yo tengo por ahí una copia de esas plantillas. Esas se descargan también de la página web de la universidad. Yo en este momento no recuerdo en qué parte exactamente es que se descargan, pero las tengo. Entonces, creo que, a ver, discúlpeme, si no lo hago, si no lo anoto, no se los envío. Entonces, pues parte del compromiso de la información junto a la grabación de esta sesión sería enviar las plantillas en PowerPoint, ¿no? Para las presentaciones. Sí, ahora bien, recordemos que no solamente tenemos a disposición PowerPoint, también en la web tenemos muchas otras alternativas. Está Geniali, está Canva, está Bengay.